Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos aprender un poco más de tu palabra y anímanos, Señor, a seguir adelante en este camino para conocerte, Señor. Entre más te conocemos, más nos sorprendemos y te amamos. Gracias por el tiempo que nos das de convivencia con nuestros hermanos y sobre todo porque nos retroalimentamos mutuamente para poder seguir conociendo las maravillas que tú tienes dispuesto para nosotros. Que la lectura de tu palabra, Señor, no sea una carga, sino que sea una bendición, que sea una bonita costumbre entre todas las familias y que nos levantemos para preparar a nuestra familia para los ataques que vienen. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí otra vez. Pues vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan tres salmos del 104 al 106. Nada Y, más quería yo comentar el Salmo adelante, 103. adelante. Perdón, luego yo soy el de las premuras. Ujú. Bueno, ayer leímos el Salmo 103. No sé qué, cómo el Señor haya bendecido con esta palabra sus vidas, cómo la hayan aplicado de ayer a hoy, cómo la hayamos entendido. Es un salmo precioso a mí desde cómo inicia, es algo muy profundo porque dice, bendice alma mía a Dios. O sea, es una enseñanza que tenemos que aprender a decirle al alma, que es la parte de razonamiento, la parte de sentimientos, la parte, pues que a veces es más, es un poco más difícil en los humanos, todo lo que implica el alma. Y David le dice a su alma, desde el espíritu le dice a su alma, bendice alma mía a Dios. Y yo creo que es bueno cuando empezamos a meditar esta palabra y a grabarla en nuestro corazón y todos los días en nuestras oraciones, por lo menos la matutina, decirle bendice alma mía al Señor. Y me encanta el versículo 2 porque dice, y aparte de decir, son dos partes, ¿no? Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. El olvido muchas veces se traduce en ingratitud porque olvidamos cuando entre los humanos, por ejemplo, cuando olvidamos darle gracias a alguien, cuando olvidamos un favor que recibimos, cuando olvidamos, ese señor me daba cuando yo era niña, ese señor me animaba a estudiar cuando yo era niño, mi mamá me hacía esto cuando era niña, o simplemente olvidas un favor, olvidas dar gracias a esa persona, pues estás siendo ingrato, estamos siendo malagradecidos, como dice la palabra, que se oye tan fuerte. Por eso es que en este caso, esas cosas sí las tenemos que recordar y bendecir a esas personas. Y más aún tratándose del Señor, porque luego se nos olvida o el Señor nos hace tantos favores desde el hecho de preservar nuestra vida todos los días. Entonces, por eso dice David, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides porque acuérdense que con el Señor, desde que nos dice cómo aprendemos, cómo dice que a los niños se les educa, repítele, repítele en el camino, en la comida, en todos lados, repítele al niño esta palabra, ¿no? Para que no se le olvide. Bueno, pues del mismo modo, y esto es para que no lo olvide y lo aprenda. Y entonces aquí David nos dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Para qué? Para no caer en ingratitud y seguir bendiciéndolo siempre, siempre, ya que el alma este, recuerde siempre todos sus beneficios. Y más adelante, bueno, ¿y cuáles son esos beneficios? Las Por bendiciones. ejemplo, ¿qué beneficios ha hecho Dios en tu vida, Juan? Libertarnos del pecado.
en tu vida personal. Cambiar mi manera de ser. Ajá, entonces, por esas cosas mi alma tiene que bendecir al Señor. Y aquí en el Salmo 103, justamente viene esto que estabas comentando. Dice, en el tercer versículo dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Entonces, ahí está una razón, un beneficio del por qué tenemos que bendecir al Señor. La segunda causa por la que David se da cuenta de que es necesario bendecir al Señor es porque es el que sana todas tus dolencias, las del alma, las del cuerpo, todas tus dolencias. ¿Por qué? Porque es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el que da la vida, el que la quita, y sobre todo el que preserva nuestra alma del Seol, el que nos quiere librar de la muerte eterna. Ajá. Y luego viene otra causa, que es rescata del hoyo tu vida. Ujú. Este, dice que, y es esta parte que estábamos diciendo, ¿de dónde nos ha rescatado el Señor? Pues de lo profundo del abismo, de la muerte eterna, de estar separados, de que si te sentías este, avergonzado, pues en el Seol toda tu vida te vas a sentir avergonzado. Ajá. Si no hubiera sido porque el Señor ha sido grande y ha manifestado su gracia y dice, no, tú ya no eres, ya no vas a ser avergonzado, ahora eres digno y yo soy el que te hago digno. Entonces, eso significa el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, a mí me rescató de un hoyo, pero bien fangoso, bien fangoso. Entonces, esas cosas son las que no tenemos que olvidar y decir, gracias Señor, gracias porque, y me está sacando de ahí. Ujú. La otra es que te corona, aparte de que nos salva, dice, te corona de favores y misericordias. ¿Qué es un favor? Es una ayuda, es un apoyo y es cuando alguien es bueno con nosotros. Ajá, entonces, y aquí dice que no nomás es una vez, sino que te colma, o sea, te llena de esos favores. Y un favor de Dios, pues nada más, ¿no? Y de misericordias. Además, es el que alimenta nuestras vidas, porque dice que es el que sacia de bien tu boca. Ujú. Dice, de modo que rejuvenezcas como el águila. Pues es un pedacito de este salmo que vale la pena, por supuesto, toda la palabra, pero es la que en lo personal habla para mí hasta suena muy bonito, por supuesto, bendice alma mía al Señor, pero no nada más que suene bonito, sino que sea este parte de mi agradecimiento diario, y no olvidar estos favores que ha hecho aquí en mi vida, que por aquí son algunos, ¿verdad? Pero todos los días dices, ay Señor, me levantaste, me rescataste, estás aquí, sigues a mi lado, me sacias de favores. ¿Por qué? Porque me das comida, alimento físico y alimento espiritual, porque mi familia está bien. Gracias, Señor, bendice alma mía al Señor, ¿no? Y después vamos a ver cómo bendice el alma al Señor. Ajá. Bueno, ¿algo más, Almita? Nada más. Ok. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con la lectura del Salmo 104. Y escrito está, Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término,
el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan de sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar al Dios su comida. Y sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está el leviatán que hiciste para que jugaras con él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alegre es el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Comenzamos con la lectura del Salmo 105, y escrito está: Maravillas del Señor a favor de Israel. Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Glóriense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Aquí, bueno, me equivoqué, perdón ustedes, perdón. Me equivoqué, me perdí. Ya, perdón. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de su heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, por causa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó, envió al rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y los hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio.
habló y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Salmo 106. Escrito está: la rebeldía de Israel. Aleluya. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor le dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor del Señor sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que lo aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que lo tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Salmos,
Y bueno, nada más como una pequeña introducción al comentario de mañana, estamos viendo que el Salmo 105 es como un recuento de lo que hizo por ellos en el éxodo, en el camino al desierto, en el camino por el desierto, y de lo que pasó después de la conquista de Canaán, cómo se rebelaron contra él. Vamos a comenzar en esta ocasión con la lectura del capítulo 7 del libro de la carta a los romanos. Antes, ¿qué leímos el día de ayer? Obviamente leímos el capítulo 6 de los versículos 15 al 23. ¿Qué vimos en esos capítulos? Bueno, tratamos de hacer un pequeño resumen. Había personas en el tiempo de Pablo, como las hay ahora, que le tienen miedo a la gracia. No creen que por pura gracia podamos ser salvos, que necesitamos hacer algo para poder ascender a donde está el Señor. Ya nos ha explicado la palabra que la gracia es un don inmerecido, es un regalo de Dios para nosotros. Ajá. Sin embargo, quienes malentienden la gracia dicen que la gracia nos da libertad para pecar. Al cabo ya somos salvos por la obra de Jesucristo. Ajá. Pero Pablo nos enseña que esa es una total aberración, el decir que la gracia nos da la libertad para pecar. Ajá. Ni siquiera un poquito. Ahorita lo vamos a ver. Pablo nos enseña que aunque estamos libres de la ley, no estamos sin ley. ¿Qué significa eso? Ok, nosotros ya no nos sujetamos a la ley mosaica. Sin embargo, sí estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley de sus mandamientos, bajo la ley de la vida santa que tenemos que llevar. Ajá, la gracia significa que tenemos libertad para servir al Señor, no para pecar contra Él. Ajá, son cosas muy diferentes. Si nosotros volvemos a pecar, Pablo nos pone un ejemplo muy, muy vívido. Si volvemos a pecar, nos volvemos esclavo del pecado. Y al final del capítulo, Pablo nos dice, quien se vuelve esclavo del pecado, ¿cuál es la paga? La muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna, una eternidad sin Dios. Ajá. Sin embargo, cuando ya somos libertados del pecado, nos volvemos siervos de la justicia. Y aquí hay un conflicto porque la palabra siervo, cuando la encontramos en la Biblia, siempre hace referencia a un esclavo. Siempre, siempre. Ay, se me acaba de olvidar la palabra en griego de esclavo, Almita. No me acuerdo de ella. Pero bueno, el chiste es que Pablo nos hace entender. Estoulos. 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 Siempre que. ¿Cómo? ¿Toulos? Doulos. Ok. Creo que sí. Ahí tenemos un comentario, de ratito lo checo. Nosotros cuando estábamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Pablo nos dice que somos siervos de la justicia, que nos volvemos esclavos de la justicia. ¿Qué significa que nos volvemos esclavos de la justicia? No significa que pasamos de una esclavitud a otra, sino que Pablo, como mentes humanas que tenemos, tenía que darles una analogía para que ellos lo entendieran. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento los esclavos esperaban 7 años para poder ser libres, para poder decir, ya me voy, ya te serví 7 años, ahí nos vemos? Pero había unos esclavos que decían, yo estoy a todo dar con mi amo y me quiero quedar con toda la vida con él, y le perforaban la oreja. Pero era un amo bueno, era un amo que lo quería, era un amo que lo consentía. Entonces Pablo hace ese símil. Ustedes dejan de ser esclavos del pecado para volverse esclavos de la justicia. Ajá, pero ¿qué justicia es la justicia de Dios? Por eso somos justificados del pecado, por eso somos aceptos con Dios. Libertados del pecado no quiere decir que ya no vamos a cometer pecados o actos de pecado, sino que el pecado ya no es el acto dominante en nuestra vida. Si bien vamos a pecar por comisión o por omisión, ya no es una regla que estemos pecando y pecando el mismo siempre. Es un pecado del que no se puede liberar, entonces sigue siendo esclavo del pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, quedamos libertados del pecado y recibimos a Cristo como amo y venimos a ser siervos de Dios con una buena disposición de corazón. No es que Dios haya dicho, ya te compré y ahora eres mío y tienes que hacer lo que yo te diga. No. Tenemos que tener una disposición del corazón para poder servir al Señor, no por temor, no por obligación, no porque así lo diga las leyes, no.
Tenemos que servir a Dios por amor, porque comprendemos el sacrificio que hizo al enviar a su Hijo en propiciación por nosotros. El resultado va a ser una vida caminando en santidad, pero sobre todo, al final de esta vida física, una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 23, el famosísimo versículo 23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde, Almita? Si lo tienes por ahí, no me acuerdo de esa parte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Creo que dice. Ya no, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. 7:23. No, 6:23. Ajá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces sí me lo sabía, nomás que tenía duda de la parte final. Dice, ¿en Jesucristo o en Cristo Jesús? Bueno, no creo que afecte mucho, pero bueno. Que no, independientemente de lo que nos está diciendo, yo creo que no hay mucha cuestión que explicar ahí. O sea, perteneces al pecado, te espera la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De ese versículo sacamos unas conclusiones. Nos está mostrando que hay dos amos, el pecado y Dios. Nos está probando que hay dos métodos, la paga, que es muerte, y la dádiva de Dios. Y nos está mostrando dos resultados, la muerte y la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí nosotros escogemos a qué amo queremos servirles. ¿Quieres cerrar con algo, Anita? Ok. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 7 completito de la carta a los romanos. Y escrito está. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow. Bueno, híjole, otra vez algo, ¿cómo se llama? Pues es difícil explicarlo en 10 minutos, ¿no? Pero hacemos el intento. Pues con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario y siguiendo con el plan bíblico. Vamos a darle gracias a Dios, Almita. Hoy te queremos escuchar. Yo te quiero escuchar. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta noche, porque nos das la noche para que refresquemos nuestro espíritu con tu palabra, Señor, para que seamos alimentados por tu palabra. Gracias porque ahí estás, ahí están tus palabras y ahí está porque nos amas, porque nos estás transformando, porque estamos en un camino de santidad. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Te pedimos por los que vienen del trabajo a sus hogares o los que salen de sus hogares hacia el trabajo. Bendícelos grandemente, Señor. Dales ciencia, dales habilidad, dales discernimiento para hacer lo bueno, para hacer su trabajo de tal modo que fuera como para agradarte a ti, Señor. Bendice sus mesas, sus alacenas, bendito Dios. Cúbrelos con tu protección, Señor, con tus ángeles. Que ningún espíritu inmundo quiera hacerle daño a los que vienen en camino, a los que están en sus casas, a esos pequeñitos, Señor, dales un sueño placentero, cuídalos, guárdalos, Padre, de cualquier espíritu inmundo, Señor. Te pido por las madres, por las mujeres, por las esposas, que podamos alinearnos a tu voluntad, Señor, que podamos hacer tu voluntad siendo madres, siendo educadoras, enseñando ahí donde nos pusiste a otras mujeres a ser esposas, a nuestras hijas a ser esposas, a nuestras hijas a ser madres, a que seamos guías de acuerdo a tu palabra, Señor, que amemos nuestra feminidad, Señor, nuestro lugar, el que tú nos has concedido, un lugar alto en el que tú nos concediste, Señor, tu gracia. Bendito Padre Celestial, te pedimos por los enfermos, te pedimos por los hermanos que están en la cárcel, por los pastores que están en la cárcel. Te pedimos por sus vidas, porque los guardes, Señor, porque les des tu gracia, tu contentamiento, mi Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Te pedimos por nuestros gobernantes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.